Antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea en esta tarde hablando a nuestras vidas, hermanos, y seamos entendidos en la palabra, porque realmente, hermanos, esta palabra es la que nos da aliento, la que nos da vida. Y en el momento en que todos atravesaremos esas circunstancias difíciles, pues hermanos, vamos a aprender de la palabra para cuando pues pasemos por el fuego, por el agua, pues esta palabra nos aliente, hermanos, y no nos desanimemos. Vamos a orar. Precioso Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, para agradecerte el que podemos tener la oportunidad de congregarnos. El motivo es agradecerte, Señor, es rendirnos en adoración, pero también llenarnos de tu palabra, Padre. Y en este momento, Señor, este tiempo es especialmente para que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu preciosa palabra, mi Dios. Queremos, Señor, venimos delante de ti, Padre, para abriendo nuestro corazón a ti, para que tú nos llenes, para que tú nos edifiques con esta palabra, Señor. Para que tú, Padre amado, seas quien redargullas en cada corazón por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. De manera, Padre, que seamos transformados a la imagen tuya, mi Jesús, a la manera en cómo tú quieres que vivamos para que te seamos agradables. Señor, háblanos en esta tarde y tu Santo Espíritu siga guiando en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a primera carta del apóstol San Pedro, versículos 6 al 9. Pila, ¿no? ¿Está bien? Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, mis amados. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. A Cristo, aleluya, amén. Ahí está, hermano, gracias. Miren, este tema, pues lo he titulado, hermanos, el propósito de ser probados. Hemos viendo sobre esta serie de temas sobre la adversidad o las adversidades que llegan a nuestras vidas. Y bueno, muchas de esas adversidades son pruebas que Dios permite que sucedan en nuestras vidas. Y pues Él tiene todo el control, hermanos. No es que a Él se le haya salido de control y por eso estemos padeciendo o hayamos padecido. La palabra prueba significa aprobar. Regularmente nosotros cuando éramos pequeños en nuestro tiempo o cruzamos la escuela, decíamos, es que ya voy a tener la prueba. Y la prueba significaba el examen, ¿verdad? Y precisamente la prueba, hermanos, significa aprobar. Somos probados para que nos aprueben. Significa examinar, significa probar con el propósito de aprobar. Eso significa prueba. Y bueno, ser discípulos de Cristo. ¿Aquí cuántos son discípulos? A ver, levanten la mano. Bueno, gracias a Dios que son un poquito. Los demás, pues no sé.
pero no levantaron su mano, pero discípulos de Cristo. Hermanos, el ser discípulos de Cristo es porque hemos creído en Jesucristo y porque le hemos recibido, hermanos, en nuestro corazón. Y ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas, porque seguimos teniendo pruebas, hermanos, ¿no es así? Y muchas tribulaciones en la vida. Dice aquí la carta del apóstol San Pedro en el 1:6, en lo cual os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Este versículo nos dice que nadie escapa de las pruebas, de las adversidades, de las tribulaciones de la vida. A veces muchas personas piensan erradamente que cuando vienen a Jesucristo ya todos sus problemas se van a acabar. O algunos predican también de esta manera y dicen, bueno, tú crees en Cristo y bueno, ya no vas a estar enfermo, vas a tener dinero y pues la vida va a ser diferente. Pero vemos que en la palabra del Señor nos dice que no. Dice aquí el apóstol San Pedro, guiado por el Espíritu Santo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Dios hará, hermanos, o Dios cumplirá su propósito en nosotros. Cristo dijo que tendríamos aflicciones, que tendríamos problemas. Y bueno, hermanos, y Pedro nos dice también ahí en esta carta, en el capítulo 4, versículo 12, que no nos sorprendamos. 4:2, hermanos, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ustedes se han sorprendido, hermanos, cuando les llega alguna dificultad? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Aquí el apóstol San Pedro dice, no se sorprendan, como si algo extraño les estuviera pasando, porque muchos cuando viene la prueba vienen y le dicen al Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Y entonces es porque se sorprendieron, los agarró de sorpresa. A lo mejor pensaron, es que ahora que soy cristiano, que soy cristiana, pues mi vida debería de ser pues todo en paz, todo tranquilo, sin problemas, sin estrés. Hace 8 días precisamente el Señor nos hablaba de la paz que Él produce en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Y hermanos, cuando Pedro usa la frase diversas pruebas, reconoce que las pruebas en nuestra vida vendrán. Estarán presentes en nuestra vida bajo la voluntad de Dios. El pueblo de hermanos de Dios estaba pasando por gran persecución, por aflicción, por dolor, por muerte. Esto estaba llegando a sus vidas en el tiempo cuando el apóstol San Pedro escribe esta carta. Por eso les dice, no se sorprendan, como si algo extraño les estuviera aconteciendo, porque las pruebas van a venir. Si es necesario, dice, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y hermanos, nosotros también sabemos, las pruebas se presentan de diferentes formas a nuestras vidas. A veces la prueba viene a través de una enfermedad. A veces, hermanos, de rebeldía, ya sea de un hijo o de una hija. Y es bien difícil, hermanos, seguramente lidiar con tus hijos que quieren hacer lo que a ellos les gusta o lo que les parece mejor.
con la rebeldía de una esposa, porque también a veces el varón quiere rendirse al Señor, quiere vivir para el Señor, pero la esposa no quiere. A veces es al revés, el esposo, viene la esposa, busca del Señor, pero el esposo no, y se opone para que la hermana busque del Señor. Y de esa manera vienen las pruebas, hermanos. A veces problemas matrimoniales, la traición de alguno de los cónyuges. Y la hermana no sabe qué hacer, o el hermano no sabe qué hacer. Esto provoca dolor, provoca división, hermanos. A veces la prueba viene a través de, hermanos, de la muerte de algún familiar. Y nos sentimos solos, nos sentimos desesperados, hay soledad, hay, hermanos, angustia. A veces la prueba viene por la falta de empleo y falta el trabajo y hermanos, también por las consecuencias del pecado en nuestra vida. A veces hemos fallado, nos equivocamos y posteriormente, hermanos, vienen consecuencias. El Señor nos disciplina también. Pero también nos dice el apóstol San Pedro, miren, cuando todas estas cosas suceden, en muchos casos es difícil, hermanos. Y cuando el apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que son discípulos de Jesucristo. Y yo, bueno, algunos no son discípulos, pero pues ojalá y sean discípulos, ojalá y abran su corazón a Cristo. Y dice, en lo cual os alegráis. Ay, ¿cómo está diciendo Pedro? Que cuando vengan las pruebas, si es necesario, pues que nos estemos alegres. Porque pues a veces pasa todo lo contrario. Viene la depresión, viene la ansiedad, la desesperación. Y miren, hermanos, aquí el apóstol dice, en lo cual os alegráis en las pruebas que enfrentamos. Pero esto solo sucede si estamos totalmente entregados a Cristo. Si confiamos plenamente en Él, nos vamos a alegrar. El regocijo es una actitud habitual en la vida de aquellos que están viviendo para Cristo. Es gozo en momentos de tristeza, lo que está indicando que verdaderamente tenemos la confianza en Dios. Gozo. Alguien podrá preguntar, hermano, ¿pero por qué estás tan tranquilo en estos momentos difíciles? De verdad que a veces hay personas que dicen, pero ¿qué no sientes? Porque piensan que el que llora cuando el familiar se muere, el que se aferra al ataúd y no quiere dejar que sepulten a su ser querido, muchas personas piensan y dicen, es que lo amaba tanto. Y el que está tranquilo, está sereno, sí sufre, pero tiene su confianza en Dios. Dicen, no, yo creo que este ni lo amaba. Yo creo que este ni lo quería. Ha de estar bien contento porque ya se murió. Pero el que escudriña los corazones dice que no. Que esa persona tiene un gozo, una tranquilidad, porque sabe en quién ha creído. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol San Pedro. Y bueno, quizás nos digan, ¿por qué estás tan tranquilo en este momento tan difícil? ¿Que no deberías de estar deprimido? ¿Que no deberías de estar preocupado? Mira, ni tienes dinero. Mira, no tienes ni trabajo.
¿Y por qué estás tan tranquilo? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Sí. Probablemente debería estar deprimido por esta situación o por cosas peores a las que me estoy enfrentando. Pero he elegido creer en Jesucristo y confiar plenamente en Él porque tiene el control de mi vida y de todos. Él tiene el control. ¿Qué no dijo el apóstol San Pablo allá en Filipenses? Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Ay, pero ¿cómo podía decir esto Pablo si estaba en una cárcel? No les pregunto a ustedes porque seguramente nadie ha estado en una cárcel. Yo tampoco, hermanos. Pero quien lo ha estado dice que no es nada bonito. Y Pablo dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Porque miren, hermanos, la fe del creyente va a ser probada con fuego. Dice el Señor que tengamos fe, pero para que esa fe sea auténtica, tiene que ser probada. Dice aquí, hermanos, en el 7, primera de Pedro 1:7. Yo quisiera, hermanos, que ustedes participaran, porque a veces no sé si están aquí, si ya se durmieron. A veces estamos predicando y hacemos algunas preguntas a los predicadores. Y bueno, es para que usted conteste, estamos interactuando, hermanos, amén. Hace un momento nuestro hermano Eliseo predicaba y decía con los jóvenes acerca del mensaje, el receptor, emisor y el mensaje. Es parte de la comunicación. Receptor, nosotros somos los receptores, hermanos. El mensaje es la palabra de Dios y el emisor es nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces esto es la palabra de Dios, hermanos, y cuando estamos preguntando, pues es la palabra del Señor. Entonces, para que usted pueda recibir esa palabra, decía Jeremías, vino a mí palabra de Dios, palabra del Señor, y esta palabra es para usted, hermanos. Entonces recíbala. Dice, hermanos, la palabra en el 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del creyente se prueba con fuego, mis amados hermanos, pero con un propósito. No es que el Señor nos quiera ver sufrir solamente porque Él lo disfrute. No, hermanos, el Señor no lo disfruta. Así como cuando nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, no lo disfrutamos, hermanos, al contrario, nos duele. Pero lo tenemos que hacer porque es necesario, ¿no es así, hermanos? Es necesario. Pedro, el apóstol, afirma que las pruebas sirven para autenticar nuestra fe, profundizarla y fortalecer nuestro compromiso con Jesús. Para eso sirve, hermanos, la prueba. Para eso es necesario, para que nosotros nos profundicemos con el Señor cuando viene la prueba, para que nosotros fortalezcamos nuestro compromiso con Jesús. La prueba con fuego es parte del proceso metalúrgico para determinar la calidad del metal y eliminar todas las impurezas. Aquí el apóstol San Pedro está haciendo una comparación de nuestra fe con el oro. Dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego.
Miren, hermanos, en la antigüedad los hombres solían probar el oro con fuego, ya que generalmente el oro, hermanos, suele mezclarse con otros minerales. Y el oro era sometido a altas temperaturas. Y cuando el oro es sometido a altas temperaturas, el oro se vuelve líquido. No es sólido como ya lo vemos. A lo mejor usted ahorita trae alguna joya de oro y dice, ay, pero es sólido. No. El oro cuando está expuesto a altas temperaturas, al fuego, se vuelve líquido. Y entonces los otros materiales que están adheridos al oro, cuando ya se vuelve líquido el oro, hermanos, esos minerales que son más pesados o densos, se desprenden del oro, quedando únicamente el oro puro, porque estos metales se suben. Por ejemplo, un orfebre o platero debe calentar repetidamente los metales crudos a temperaturas extremadamente altas hasta que pues se derrita. En este estado líquido los contaminantes suben a la superficie y se eliminan. Solo después de este proceso de refinación, de separar los elementos preciosos de la escoria, se puede formar un objeto puro, valioso y útil. Y así tiene que ser sometida nuestra fe, hermanos. La prueba de fuego, por la prueba de fuego. Y la Biblia contiene muchas referencias a Dios como el refinador que prueba los corazones de su pueblo en el fuego de la adversidad. Miren, cuando el apóstol San Pedro escribe su mensaje, puede que tuviera en mente, hermanos, la prueba que Job pasó. Y entonces ahí en Job 23:10, hermanos, también, ¿sí se acuerdan, hermanos, qué pruebas pasó Job, hermanos? Dicen que, dice la Biblia ahí en Job capítulo 1, que Job vivía tranquilamente, pero era un hombre temeroso de Dios. Para nuestros tiempos, Job sería un magnate, un hombre con mucho dinero, hermanos. Y dice que él ofrecía sacrificios al Señor, porque no sabía si sus hijos habían pecado contra Dios. Y todo el tiempo estaba a cuentas con Dios buscándole. Pero un día, hermanos, dice que de repente, dice la palabra que acontece que sus hijos e hijas comían y bebían. Y viene un mensajero y le dice, estaban en casa de su hermano, ¿y qué crees? Tus hijos ya murieron. En ese momento vino una situación difícil y sus hijos mueren. Todavía estaba el mensajero aquí cuando vienen y le dicen a Job, estábamos arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo. Y todavía estaba hablando cuando vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. Entre tanto que hablaba, hermanos, dice que vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo. ¿Alguien ha tenido pruebas así como Job, hermanos? Nos hemos sentido como Job, pero a ese nivel, pues a lo mejor sí, una tras otra, pero no a ese nivel. Sin embargo, ¿sabe lo que dijo Job, hermanos? Él sabía que su fe estaba siendo probada.
A pesar de ser un hombre justo, justo no quiere decir perfecto o que no era pecador, sino justo era consagrado a Dios, hermanos, y era fiel a Dios. Y dice ahí en Job 23:10 que Job, hermanos, exclama y dice: mas Él conoce mi camino. Dice: el Señor tiene todo el control de lo que yo estoy pasando. Me probará. ¿Y qué dice? Y me voy a apartar de Él. No, dice: y saldré como oro. Y saldré como oro. Otra, hermanos, leía una ¿cómo se llama, hermano? Parafraseada esta frase: y saldré como oro afinado. Como oro afinado, el mejor oro. Cuando yo veo una joya y la veo de 10 quilates, digo: oh, pues sí está bonita, pero está más bonita la de 22. ¿No es así, hermanos? La que tiene puro oro, hermanos, o otra más mejor. Miren, vemos entonces que Job dice: sin embargo, él sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Dice la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Y a través del profeta Isaías, también Dios habla al remanente de Israel. Y Dios les dice: te he refinado, te estoy pasando por prueba. Vamos a Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice la Nueva Traducción Viviente: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Por si alguien dice: es que las pruebas no vienen de Dios. Sí, hermanos, Dios lo permite. Dice: te he refinado en el horno del sufrimiento. Pero ¿qué cree, hermano? Dice también Isaías, Dios hablando por medio del profeta Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás totalmente, hermanos. Ay, te vas a calentar y vas a decir: ya, Señor, ya, me duele aquí y me duele allá. Pero dice el Señor: no te quemarás, porque Él tiene todo el control, hermanos. La prueba no es para destruirte, amén, sino la prueba es para que salgas aprobado, para que el Señor vea que tu fe es auténtica, para que no nada más a veces digamos: no, yo confío en el Señor, y cuando viene la prueba y andamos desmayándonos, hermanos. Miren, a un grupo de sobrevivientes judíos del fin de los tiempos, el Señor volvió a declarar su propósito. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Cuando el Señor te esté probando, aquí se refiere, hermanos, a un grupo de sobrevivientes en el fin de los tiempos. Dice la Nueva Traducción Viviente: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé y les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Dice la palabra que los creyentes debemos de vivir con la expectativa de que vamos a ser probados. Amén, hermanos.
vamos a ser probados. Hay quien a veces piensa que no, que los cristianos ya ahorita pues somos victoriosos en todas las áreas y no nos va a pasar nada, ningún accidente. En una ocasión escuchaba a una persona, ya hasta se murió, de unos cristianos que venían en carretera y chocaron y se murieron. Y este señor, esta persona que pues caminó un tiempo con el Señor pero después se apartó, decía, ¿cómo es posible? No, estos cristianos que tuvieron el accidente estaban mal, o sea, no realmente no eran cristianos, porque si hubieran sido cristianos, Dios los hubiera librado de la muerte. Y no, hermanos, a veces es el tiempo, ¿no? ¿O no nos vamos a morir, hermanos? A veces es el tiempo. ¿O cómo podemos decir, ¿por qué enfermó el hermano? Entonces no es un cristiano verdadero. No, la Biblia dice que los cristianos tenemos que vivir con la expectativa de que vamos a ser probados. Amén, hermanos. Nuestra fe va a ser probada por el fuego. Si estamos preparados para experimentar problemas en la vida, no nos vamos a sacudir cuando vengan las pruebas, hermanos. No nos vamos a sacudir cuando venga el sufrimiento. Salomón dijo con naturalidad en Proverbios 17:3 que el fuego prueba la pureza del oro y de la plata. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Pero el Señor, ¿qué prueba, hermanos? Los corazones. El Señor nuestro Dios prueba los corazones. Y el salmista, hermanos, afirma allí en el Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos probaste por el fuego. Como si fuéramos plata, pero no, hermanos, dice Pedro, mucho más valiosa nuestra fe que el oro. Si te encuentras preguntándote, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites este sufrimiento? Recuerda esto, hermano, ser probado por el fuego te hará más fuerte y más puro en la fe mientras permaneces firme en la adversidad. Amén, hermanos. No sé si lo entendieron, pero lo voy a volver a repetir porque es bien importante, hermanos, porque a veces pasamos por el sufrimiento, por la prueba y nos estamos apartando del Señor. Ser probado por fuego te hará más fuerte y más puro en la fe mientras permaneces firme en la adversidad. Te va a hacer más fuerte en la fe, pero si tú permaneces firme. Podemos tener esperanza y valor en medio de la adversidad si nosotros entendemos a través de todo, hermanos, Dios está obrando. Dice un canto, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no lo veas, hermano, el Señor está obrando. Sus propósitos para nuestro bien. ¿No lo dice Romanos 8:28? Búsquelo, hermano, en su Biblia. Romanos 8:28. Dice así la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, Santiago afirmó que el cristiano que persevera en la prueba es bienaventurado. Tienes que perseverar, hermano. ¿Cómo?
perseverar en el Señor, seguir firme en el Señor, para que Él cumpla su propósito en ti, mi amado hermano. Miren lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Bienaventurado. Hermanos, porque la fe que permanece fiel a través de cada prueba de fuego es más valiosa que el oro. Hermanos, la fe que permanece fiel. Hay algunos que no permanecen fieles. Viene la prueba y pasan por la prueba, pero en lugar de que estén firmes, se apartan del Señor. Ahí se vio, ahí el Señor se dio cuenta que tu fe no es auténtica. Porque en lugar de que te entregues más al Señor, en lugar de que te rindas más al Señor, te apartaste del Señor. Eres tibio. Hay muchos antes de que venga la prueba están bien dedicados, entregados. Así se ve. Y así los vemos nosotros. Pero el Señor es el que prueba los corazones, dice la palabra. Y entonces el Señor permite la prueba y pasan estos cristianos por la prueba y termina la prueba, hermanos, y se vuelven al mundo, o se vuelven fríos, o se vuelven tibios. Y entonces no tenían una fe auténtica, no fueron fieles, no permanecieron fieles al Señor, hermanos. ¿Cuál es el propósito de ser probados, hermanos? Les decía que no es para destruirnos. A veces sí tenemos miedo cuando vienen las pruebas. Pero, hermanos, no permitamos que el miedo nos invada. Hace una semana vimos que mientras los discípulos se iban en la barca, vino un viento, una tempestad que ya se estaba hundiendo la barca. Y tuvieron mucho miedo. ¿Pero qué les dijo el Señor? ¿Que no tienen fe? ¿Por qué están así amedrentados? Cuando el miedo nos invade, hermanos, vamos a perder hasta nuestra fe. No permitamos eso, mis amados. No permitamos eso, porque vemos, hermanos, que la prueba no es para destruirnos, sino el Señor, hermanos, nos quiere afirmar. Ya vimos en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y de manera metafórica, el fuego de la prueba saca todas las impurezas, así como vimos que sacó todas las impurezas del oro para que el oro fuera auténtico. Así, hermanos, el fuego de la prueba saca todas las impurezas de nuestra vida. Todo aquello que no sirve, lo saca y hace que resalte nuestra fe, la cual es fortalecida aún más para el progreso de nuestra vida espiritual, para que vayamos creciendo, hermanos. El propósito de las pruebas en nuestra vida es con el fin de fortalecer nuestra fe. A ver, ¿cuántos han pasado por pruebas, hermanos? Y hermanos, ¿qué no eso fortaleció más nuestra fe? A lo mejor se vieron en algún momento sin dinero. Y entonces aprendieron a depender del Señor. Y el Señor suplió, el Señor dio. A lo mejor la despensa ya estaba vacía, pero terminaron la semana
Yo me acuerdo, hermanos, de muchas cosas, hermanos, porque la prueba nos ha ayudado a que nuestra fe se fortalezca. A veces hemos escuchado muchos testimonios y nos gozamos, pero nosotros no lo hemos vivido. ¿Qué dijo Job, hermanos, al final de este libro? Le dice al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora yo sé que tú eres real, Señor, porque ya lo viví, porque ya lo experimenté. A veces en la escasez, hermanos, sentimos que no vamos a terminar la semana o la quincena o el mes, pero ahí está el Señor obrando, hermanos, ahí está dando. A veces en las pruebas, a inicio de semana no tenemos ya. ¿Cómo le vamos a hacer? El Señor provee. El Señor ha dado, hermanos. Amén. Yo le digo a mi esposo, cuando comemos barbacoa, yo me acuerdo, a lo mejor mis hermanos también se acuerdan, que cuando éramos pequeños, estando en escasez mi mamá, comíamos barbacoa, ¿sí se acuerdan? De esa barbacoa que venden allá en Santa María. Nos las traían por kilo, hermanos. Ya había escasez. Mi mamá no le alcanzaba para eso, pero comíamos bien. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor siempre nos suplió. En una ocasión, hermanos, vino un hermano a predicar, era el director de los varones. Y bueno, ¿quién se lo va a llevar? No, pues no sé. No, pues mi mamá me dice: no hay gas, se acabó el gas. Pero pues hay que llevarnos al hermano a la casa, porque pues el hermano tiene que descansar para mañana irse, ya predicó. Llegamos, hermanos, y que se le olvida a mi mamá que no había gas. Bueno, sí, ya había hecho ahí su lumbre, su anafre para cocinar, pero se olvidan las cosas, ¿no, hermanos? Viene y le abre a la estufa y que prende, hermanos, la estufa. Y todavía prendió como por otro mes, hermanos. Cuando ya, o más, hermanos, la verdad ahorita no me acuerdo, pero sí lo hemos testificado mucho más. Porque ¿quién suple, hermanos? El Señor. Nuestro hermano decía que les predicaba sobre la viuda de Sarepta hace 2 semanas o 3, ¿verdad? ¿Y cómo le suplió el Señor a la viuda, hermanos? Dice que la harina no escaseó, ni el aceite menguó. Cuando ya decía la viuda: es lo último para comer y dejarnos morir mi hijo y yo. Pero vemos, hermanos, que ese es el propósito. Ahora, hermanos, ya dependemos del Señor. Ya no dependemos de un trabajo. Sí, qué bueno que tenemos el trabajo, pero ¿qué cuando falta el trabajo? El Señor va a seguir proviendo, hermanos. Amén. Hay hermanos que se quedaron sin trabajo el año pasado, pero dieron testimonio de cómo el Señor les provió, hermanos. Amén. Cómo el Señor les sustentó. El propósito de las pruebas, hermanos, también es para desarrollar nuestro carácter. Lo vamos a ver más adelante en otra prédica, y a enseñarnos a depender más de Dios y acercarnos más a Cristo. Hay quienes cuando viene la prueba mejor dejan de asistir a la iglesia, mejor dejan de congregarse, mejor dejan de buscar. No, hermanos, tenemos que acercarnos más al Señor. Dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Cada situación está diseñada por nuestro Dios para refinar el carácter precioso de nuestra fe. Así como el oro se refina en el fuego para eliminar las impurezas, la fe cristiana debe refinarse para eliminar más bien las impurezas que están en nosotros, que es el pecado. Todo aquello tiene que salir de nuestra vida, hermanos, y suceden para nuestro bien.
Suceden para disciplinarnos, para prepararnos para cosas mayores. Hoy nuestro hermano, Dios le dio una palabra muy hermosa a los jóvenes, hermanos. Y decía: Dios tiene algo especial para ti. Y este es el momento. Para los que no vinieron se lo perdieron, hermanos, pero el alimento estuvo exquisito. Dios tiene algo especial para nosotros, hermanos. Él tiene cosas mayores para nosotros. No tengamos miedo cuando estamos siendo probados por el fuego. No empecemos a renegar, a quejarnos, a murmurar. No, hermanos. Nuestra fe necesita ser perfeccionada y purificada. Y las pruebas ponen a prueba nuestra fe y fortalecen elementos como la confianza, como la paciencia, como la perseverancia. Ya dije que las pruebas demuestran la autenticidad de nuestra fe. Y la forma en la que soportamos demuestra la autenticidad de nuestra fe. Quienes tienen una fe falsa se desviarán ante las pruebas, se apartarán. Ay, hemos visto, hermanos, que el Señor los ha sacado, hermanos, adelante. Y cuando voy y los invito: hermano, ya no te hemos visto. No tengo tiempo. Fíjate que el negocio, tengo un negocito aquí, salgo allá y me enfoco en el negocio y no me da tiempo. Pero cuando estaba en el hospital allí, a punto de morir, y que el Señor lo levantó, en lugar de afirmarse en el Señor, se apartaron del Señor, hermanos. Se apartaron del Señor. En el mismo, hermanos, contexto, dice Pedro, hermanos, que por medio de la fe Dios nos protege con su poder. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Tú confías en el Señor? El Señor te está guardando, hermano. Amén. El Señor te está guardando. Él tiene todo el control. Nada se le ha salido de control. Y luego dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esta herencia que no tiene precio es segura y está reservada en el cielo para nosotros. Podemos regocijarnos, hermanos, sabiendo que nos espera la alegría, explicó Pedro. Pero mientras tanto, tendremos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hermanos, las pruebas no son para siempre. ¿Sí han escuchado esa frase que dice: nada es para siempre? Aquí, la vida eterna sí. Pero las pruebas igual no son para siempre. La Biblia nos decía aquí, hermanos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tendráis que ser afligidos. Aunque cuando estamos pasando por la prueba se nos hace eterno. Pero no, las pruebas son por un poco de tiempo, hermanos. Y son esenciales para demostrar la autenticidad de nuestra fe, para demostrar que por el poder de Dios, escuche bien, por el poder de Dios usted puede resistir la prueba. Amén. Porque usted no está solo, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. No hay por qué desesperarnos, hermanos. Los cristianos podemos soportar las pruebas. Acuérdese de Pablo, que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay quienes ocupan este texto cuando dicen: ay, yo declaro que ese carro va a ser para mí. Aquellos que declaran, nosotros no declaramos.
Y luego dicen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahí no aplica, hermanos. Pablo estaba pasando por escasez. Dice que había aprendido a vivir en escasez y a vivir en abundancia, a vivir en persecución, a vivir en cualquier situación. Y dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Así que los cristianos podemos soportar estos momentos porque el Señor ama a sus hijos y Él está esperando que confiemos en Él. El Señor es fiel, hermanos, en todas nuestras circunstancias. En todo momento, hermanos, el Señor es fiel. Miren, dice aquí la palabra del Señor en Isaías 43:2. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? (43, 2 y 3). Solamente la parte A del versículo 3, dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias al Señor. Si tú estás pasando por la prueba, les decía, hermanos, la prueba puede venir por medio de una enfermedad, de problemas, de hijos rebeldes, de esposo o esposa rebeldes, de deudas, de una situación, hermanos, en el matrimonio difícil. Y tú puedes decir, es que no puedo, ya no puedo soportar. El Señor te dice, sí, sí puedes, yo te ayudo, no temas. Puedes decir, es que esta enfermedad me dijo el médico que es incurable. ¿Sabes lo que dice el Señor? Que para el que cree en Él, todo le es posible. Él es el Dios de los imposibles, mis amados. Solo confía y solo gózate en medio de la prueba, porque el Señor, tu Dios, es tu Salvador, hermano. Bendito Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por esta palabra. Oh Señor, te damos la gloria, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Has hablado que las pruebas tú las permites en nuestra vida con el fin de que seamos aprobados, Señor. Nuestra fe tiene que ser probada para que sea auténtica, Señor. No una fe fingida, Padre. No una fe falsa, Señor. Sino una fe que, Señor, sea auténtica. Eso quieres, Señor, en nosotros ver, mi Jesús. Tu propósito, Padre amado, es enseñarnos a esperar, a depender de ti, a confiar en ti, Señor. Y a veces, Padre, aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos que ya no podemos, hoy tú nos has dicho, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque el propósito, Señor, no es destruirnos. El propósito tuyo, Señor, es probar nuestra fe para que sea auténtica, Señor. Ayuda a tu iglesia que está pasando por pruebas, Padre. Quizá para algunos, Señor, sea, Señor, difícil. A veces sienten que ya no pueden, Señor. Pero ahí estás tú con ellos, mi Padre fiel, sosteniéndolos, tomándolos de su mano.
Tú permites esta prueba, pero tú también, Señor, eres poderoso para darle la salida. Ayuda a que tu iglesia, Señor, ayúdanos para que tu iglesia tenga una fe fortalecida en ti, mi Jesús. Una fe firme, Señor, para que nuestras vidas sean afirmadas, para que en el momento de la prueba, Señor, vengamos y clamemos a ti, Señor, para que te busquemos cada día, para que las vidas sean afirmadas, Señor. Oh eterno Dios, tú dices, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha dado a los hombres.
estamos solos, qué hermoso conocer a este Dios maravilloso, hermanos, que nos ha rescatado. Vamos a continuar, mis amados.